Sean bienvenidos, amados hermanos. Vamos a dar inicio a esta transmisión. Vamos a orar al Señor. Pídale que Él le hable, que Él le enseñe su palabra. Y hermanitos, abra su corazón. Oramos. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos en tus manos. Estamos delante de ti, Señor. Gracias. Gracias, Padre, porque tú nos das la vida. Tú nos has dado la salvación. Y ahora, Señor, estamos delante de tu palabra. Toca el corazón de mis hermanitos. Enséñales, edifícales, Señor. Y tu Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hoy vamos a ver, hermanos amados, el libro de Lucas, capítulo 21, desde el versículo 7. Todo este pasaje, hermanitos, es algo amplio y lo vamos a ver en dos partes. Hoy vamos a ver la primera parte y el título de esta transmisión es El fin. Dice así la palabra de Dios, Lucas 21, verso 7. Le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Amén. Muy bien, hermanitos. Ya hemos visto en la transmisión del día de ayer la profecía en cuanto a la destrucción, eso a corto plazo, la destrucción del segundo templo, donde entró el Señor Jesús en varias ocasiones. Pero esto se aúna al tema de el fin o señales del fin. Hermanos amados, los discípulos tenían cierto conocimiento. Tal vez en alguna otra ocasión el Señor ya les había mencionado algo al respecto, y se menciona en pasajes paralelos como Mateo 24, como Marcos capítulo 13, acerca del tiempo del fin. Esto, hermanitos amados, es bíblico, es doctrinal, es profético. Y hermanos amados, lamentablemente en otros lados, por ejemplo, se dice que la Iglesia Católica tuvo mucho que ver en la compilación de la Biblia y la retuvieron por mucho tiempo. Ellos no van a predicar de esto. Usted no va a escuchar de un cura, de un sacerdote, de un cardenal estas profecías, porque ellos se basan más en dogmas dichos por hombres que en la palabra de Dios. Bueno, esto, hermanitos, este tema para los judíos, para los discípulos, el Señor les viene a aclarar, a enseñar, a ampliar esas señales. Y por eso le preguntan de esta manera: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Cuándo? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Ya se pide, hermanitos, señales para que se indique cuándo dará inicio. Y bueno, empieza el Señor Jesús a hablar a partir del versículo 8. Dice: Él entonces dijo: Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, pero no vayáis en pos de ellos. Muy bien, hermanitos, ponga mucha atención, abra su corazoncito, porque en este pasaje de Lucas se añade algo más, un detalle más, de lo que no se menciona en Mateo 24 y en Marcos 13. Esto, hermanitos, habla de un punto muy importante acerca del engaño que iba a haber. Pero aquí habla de dos temas en el cual podían ser engañados los hijos de Dios, los discípulos. Por eso dice: mirad que no seáis engañados, porque vendrán, y este es el punto número 1, porque vendrán muchos
en mi nombre. O sea, en el nombre del Señor, diciendo yo soy el Cristo. Hoy, hermanitos, podemos entenderlo más, porque también esto se ha manifestado más en este tiempo de apostasía, y son casos conocidos, incluso hasta a nivel mundial, de gente que ha dicho yo soy el Cristo. Y hermanos amados, para los que han llegado a enterarse, allá por Sudamérica hasta hay una mujer que dice que es Cristo y que asegura que es Jesús o Cristo, pero ella argumenta, ya que se enfrenta a los que conocen Biblia, dice, ¿cómo saben ustedes que Jesús no era mujer o que Cristo no era mujer? Y dice que ya volvió y que es ella. Hermanos amados, bueno, ese es un caso, pero hay más. Incluso se visten de esa manera y hasta dejan su pelo crecer y su barba y dicen que son el Cristo. Hay varios de esos, hermanitos. Uno diría, ¿será posible creerles? Pues hermanos, sí hay gente que les ha creído y hasta los adoran, los veneran. Pero no solamente eso, hermanos amados, más en nuestra generación se ha manifestado eso, ese término, y puesto que dice aquí, yo soy el Cristo, así dirán, yo soy el Cristo. Cristo, hermanitos, en nuestro idioma, bueno, ya está aquí escrito esta palabra, este nombre Cristo, este título, que equivale a Mesías, Mashiach, pero en otro término más claro, ungido. Y ha escuchado, hermanitos, pues en nuestra generación, más en los últimos años, cómo se ha hablado de los ungidos. Yo soy el ungido de Dios, yo soy el ungido de Jehová, y se habla de una autoridad y una facultad muy elevados. Y bendito es el Señor, Dios nos ha ayudado, por su misericordia nos ha librado de caer en esos errores o en esos engaños. Pero sí ha habido muchos que dicen, yo soy el ungido de Dios. Y hermanos amados, bueno, esta es una clase de engaño, pero hay otro más. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y esto es lo que se añade, el segundo punto. El tiempo está cerca. Y hermanos amados, abra su corazón, ponga mucha atención, porque este mensaje hoy se dice, hoy se da, pero la mayoría de los que lo dan, hermanitos, sí están sujetos a la palabra de Dios, al Espíritu Santo. Bueno, primeramente le aclaro, de todo el porcentaje de cristianismo que hay en todo el mundo, una pequeña fracción es la que predica que el tiempo está cerca. Y bueno, de esa pequeña fracción, el gran porcentaje sí está sujeto a la palabra y al Espíritu Santo. Y la mayoría, ya de todo el mover cristiano en todo el mundo, no predica de esto, mis hermanos. No. Ahora, ¿por qué le tengo que explicar muy claramente esto? Porque pareciera que decir el tiempo está cerca es un engaño. Pues dice aquí, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, pero no vayáis en pos de ellos. O sea, el Señor Jesús está mencionando que va a haber gente que diga que es el Cristo, y también van a decir que el tiempo está cerca. Bueno, en ese tiempo de la iglesia primitiva, hermanitos, sí había gente que engañaba, gente que se había torcido, que hasta el apóstol Pablo mencionaba que algunos decían que la resurrección ya se había efectuado. Entre ellos Alejandro y Fileto. Y bueno, da nombres incluso de los que engañaban de esa manera. O sea, hoy en día decir
el tiempo está cerca, no es un engaño, mis hermanitos, porque a la verdad, usted lo ha corroborado, el tiempo sí está cerca. Pero esa era parte de un engaño de los que se habían desviado desde la iglesia primitiva. O sea, si uno lee esto y dijera, bueno, el Señor Jesús dice que muchos dirán que son el Cristo y también predicarán que el tiempo está cerca, entonces eso es malo y no hay que ir en pos de ellos. Bueno, hermanitos amados, por eso la aclaración de que hoy en día, de la pequeña fracción de los que sí predican que el tiempo está cerca, la mayoría sí tiene un sustento bíblico, aunque con algunos detalles de diferencia. O sea, hay quienes, hermanitos, llegan a interpretar de ciertas formas y de ahí vienen detalles, vienen diferencias. Pero la mayoría, hermanitos, que sí está sujeto al Espíritu Santo, a la palabra de Dios, sí sabe que el tiempo está cerca. Bueno, le voy a dar un ejemplo bíblico, hermanitos, de que cuando se decía desde aquel entonces el tiempo está cerca, que no vayáis detrás de ellos, en pos de ellos. Ya había esa clase de engaño. Y no, hermanitos, estoy hablando de hace 2000 años. Bueno, vemos segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Y vemos, hermanos amados, que esa prevención ya la tenía también el apóstol Pablo, porque ya había gente, hermanitos, que predicaba que en ese tiempo iba a ser el fin. Otros decían que la resurrección ya se había efectuado, la resurrección profética, cuando dice los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya había, hermanitos, gente que se anticipaba. Incluso el caso era, hermanitos, de tal forma que hasta muchos cristianos de la iglesia primitiva dejaron de trabajar y se inmiscuían en lo ajeno, porque ya no trabajaban. Y no trabajaban porque decían, el tiempo ya llegó. Y no, hermanos amados, han transcurrido siglos y para nuestro tiempo sí podemos decir, ya está cerca el fin. Le leo entonces segunda de Tesalonicenses capítulo 2, desde el verso 1. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, esa es una cosa, y nuestra reunión con Él, esa es otra cosa. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, que no se muevan, que no se inquieten, que no se turben. Si oyeran eso de que el tiempo está cerca, está mencionando en su contexto en cuanto al tiempo. Esto, hermanitos, en el primer siglo, la era de la iglesia primitiva, ya se predicaba, el tiempo está cerca. Pero decía el apóstol Pablo, no se conturben, no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, no, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, no, en el sentido de que el día del Señor está cerca, no. O sea, si usted palpa, hermanos amados, el apóstol Pablo está enfrentándose y está confrontando a esos rumores y enseñanzas de aquel entonces de que ya iba a llegar el Señor Jesús, ya iba a suceder este tiempo. Y aquí aclara en el verso 3, nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía, lo que hoy vemos, y se manifieste el hombre de pecado, lo que va a llegar cuando nos vayamos, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto,
tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto lo vimos en la transmisión de ayer, de que va a suceder la abominación desoladora, va a cesar el culto, los sacrificios, y hermanitos, va a acontecer esto después, la persecución más terrible hacia el pueblo judío, cuando este personaje los traicione, los haya engañado ya y de su verdadera cara. Muy bien, y aquí habla de que va a suceder de esta manera. Así que primero tiene que llegar un tiempo llamado apostasía, luego la manifestación del anticristo para la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo también se le conoce como el día grande de Jehová. Y hermanos amados, eso en el Antiguo Testamento. Y entonces tenía que suceder esto primero. Así que no se dejaran mover tan fácilmente de que les predicaran en aquel entonces que el tiempo estaba cerca. O sea, en aquel entonces si alguien decía ya va a ser el fin, era un engaño, porque primero tiene que pasar la apostasía, luego este personaje manifestándose llamado anticristo, bestia, y hermanos amados, ahora sí, segunda venida de Cristo. Por eso le mencionaba del verso 1 que son dos cosas diferentes con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Número 1, venida, la segunda venida, y nuestra reunión con Él, nuestra reunión, iglesia, cristianos, discípulos redimidos con la sangre de Cristo, arrebatamiento, a eso equivale, en nuestra reunión con Él, y ya sigue dando las prevenciones. Así que hermanitos, por eso podemos entender Lucas. Volvemos a Lucas capítulo 21, donde estábamos. Podemos entender que si alguien en aquel entonces decía el tiempo está cerca, no le creáis, no le creáis. Pero hoy en día hay muchos predicadores que sí decimos el tiempo está cerca, pero es verdad, el tiempo sí está cerca. Entonces, Lucas 21 dice en el versículo 8, él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Lo hemos visto. Y el tiempo está cerca. Todos aquellos que decían que ya había llegado ese tiempo, y no, eran falsos profetas, falsos predicadores. Y por eso, ya leímos, el apóstol Pablo tenía que aclararles por la carta de segunda de Tesalonicenses que no era así, que el tiempo todavía no estaba cerca en aquel entonces, porque tenía que llegar la apostasía y manifestación del anticristo, hombre de pecado, bestia. Dice, pero no vayáis detrás de ellos o en pos de ellos. 9. Cuando oigáis de guerras y de revueltas, no os alarméis. Es lo que oímos hoy. Rusia, Ucrania, Israel y el grupo terrorista Hamas, allá en Gaza. Cuando oigáis de guerras y de revueltas, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Y hermanitos, abrace la palabra. Es necesario que estas cosas acontezcan primero. Hermanitos, lo digo como ejemplo para que usted crea, acepte, abrace la palabra de Dios. Se han escuchado predicadores, gentes que hablan un mensaje bonito, hermoso, y cuando se dice que esto debería de mejorar, o que hay que orar e interceder para que cese la guerra, o para que el mundo mejore, hermanos amados, no podemos oponernos. Claro que esto es triste, difícil,
desagradable el cumplimiento de la Escritura en varias áreas de la profecía, hermanitos. Se mencionan diferentes cumplimientos y señales, pero sin embargo es necesario que todo eso acontezca. Todo eso. En otras palabras, no hablo, hermanitos, de conformismo, no hablo de que nos contentamos o nos complacemos en que haya destrucción en la tierra y haya dolor, no. Pero dijo el Señor Jesús que es necesario que esas cosas acontezcan primero. O sea, es profético, es necesario que se cumpla, no lo podemos evitar. Entonces, hermanitos, dice, ¿por qué es necesario que estas cosas acontezcan primero? O sea, el que piensa que las puede evitar, no es así, no se puede evitar, porque se debe de cumplir. En otra parte dice, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Ahora, continúa diciendo, pero el fin no será inmediatamente. O sea, cuando ya vemos estas señales, no es inmediato. Y hemos visto las fases, hermanitos. Por ejemplo, en Mateo se menciona, esto es principio de dolores, y luego comienza la gran tribulación, también descrita en Mateo 24, y aquí habla de que no es el fin inmediatamente. O sea, faltan más cosas por cumplirse. 10. Entonces añadió, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Es verdad, hermanitos. Hermanitos amados, he escuchado testimonios, predicaciones, y es muy posible que tal vez alguno de los que escuchan también las haya escuchado, que se menciona, hermanitos, de visiones, testimonios de que el Señor viene pronto, y es verdad, no hay lugar a duda, pero hay quienes dan un poco más de detalles y mencionan que sí es muy posible que nosotros veamos una guerra mayor a la que ya hemos visto. O sea, que se extiende la guerra incluso hasta acá, el continente americano, y que vienen desde lejos, China por aire y Rusia por tierra, de que va a alcanzarnos la guerra hasta acá. Y no es difícil de creer, hermanitos, puesto que ya hay misiles intercontinentales y, hermanos amados, pueden bombardear hasta Estados Unidos, pueden arrojarle una bomba nuclear, y, hermanitos, puede haber respuesta, puede haber guerra, así como hay más países que le están declarando la guerra abiertamente a Israel por lo que está haciendo. Y, hermanos amados, no es difícil de creerlo. O sea, puede que hasta nosotros veamos parte de esto. Pero hay más. Dice la palabra del Señor, verso 10. Entonces añadió, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Mis hermanitos, como el mundo es muy grande, nuestro planeta, por un lado terremotos, en diferentes lugares, por allá hambres, por otro lado pestilencias, y luego dice, y habrá terror y grandes señales del cielo. Podemos entender, hermanitos, sin salirnos del tema, que hasta ese tema muy pronunciado más en estos últimos meses, acerca de vida extraterrestre, aliens, ovnis, ufología, así se le llama esa ciencia que estudia esas cosas, hermanos amados, también tiene que ver, están incluidos en señales del cielo. Claro, también tienen que ver eclipses, tienen que ver, hermanitos, las cosas de los astros, y, hermanos, son señales del cielo. Claro que sí, mis hermanos, y bueno, también eso se cumple. 12. Aquí, hermanitos,
aparte de las señales del engaño, de que iban a salir falsos profetas, de que se iba a cumplir todo esto, aquí en el 12 habla, hermanitos, de la situación de persecución. Dice: pero antes de todas estas cosas os echarán mano. ¿A quién? A los discípulos. Podemos entender, hermanitos, que es aparte, ya que está hablando del contexto a los discípulos, aparte de lo que hemos visto en otras transmisiones, la angustia de Jacob, gran tribulación, grande persecución después de la abominación desoladora para los judíos, a tal grado que si están en la azotea no desciendan a tomar nada de su casa, si estén en el campo no vuelvan a la ciudad, sino que huyan a los montes por la grande persecución, grande tribulación que va a haber. Bueno, hermanitos, aparte de eso, parece que aquí está incluida la iglesia, porque le habla a los discípulos, apóstoles, y ellos, hermanitos, están incluidos en la iglesia. 12. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano, que equivale les echarán mano, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre. Hermanitos, y si se cumplió en ese presente, y se cumplió en un futuro de ello muy cercano, y se va a cumplir también en nuestros días. ¿Por qué? Porque la palabra está viva. No es palabra solamente histórica que ya se cumplió y quedó en el pasado. No, mis hermanos, la palabra está viva, es eficaz. Así que, hermanos amados, sí ya se cumplió, porque aquí habla de la persecución y habla de que los entregarán a sinagogas. ¿Qué sucedió con Pedro? ¿Qué sucedió con Juan? Bueno, fueron entregados cuando se sanó a un paralítico en la puerta del templo llamada La Hermosa. ¿Se acuerdan de ello? Hasta fueron azotados y les prohibieron predicar en ese nombre. Pero Pedro dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y bueno, ya había cumplimiento de esto. Dice: y seréis llevados ante reyes. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? Estuvo ante reyes, un rey llamado Agripa, y claro, compareció ante el César también. Seréis llevado ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, por causa de Cristo. Y bueno, habla de una persecución. 13. Pero esto será ocasión para dar testimonio, o sea, esto de la persecución a hijos de Dios, a discípulos del Señor, a siervos de Dios, es para que oigan el evangelio esos gobernantes, para testimonio a ellos, para que también escuchen el evangelio, hermanitos. 14. Proponeos en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. O sea, no piense, no planee qué va a decir si eso aconteciera. Si lo arrestaran por eso, lo persiguieran, si lo tuvieran. No se preocupe. Dice el 15: porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. O sea, el Espíritu Santo, el Señor Jesús, van a dar la palabra en la boca de uno en el momento. Así que uno ni se preocupe de qué va a decir o cómo se va a defender. 16. Seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán, dice, a algunos, no a todos, a algunos de vosotros. Hermanitos, y la cosa se pone más intensa, terrible y dolorosa en el verso 16, porque dice: seréis entregados aún por vuestros padres. Un padre entregando a su hijo, hermanitos.
porque el hijo cree en el Señor y el papá o la mamá no. Dice hermanos, parientes y amigos. Hermanitos, aquí abro un breve paréntesis, sin salirme de tema, para mostrarle la importancia del perdón entre familiares. Me refiero a los cristianos. Hoy en nuestros días, hermanitos, con tristeza lo digo, hay cristianos muy amados de Dios, muy hermosos, muy lindos, que se congregan, que asisten a un templo fielmente, pero no han podido perdonar a sus otros hermanos. Me refiero a hermanos en la carne, parientes, que resulta que también ya son cristianos, ya son salvos, pero cargan cosas del pasado, tal vez un pasado inmediato o un pasado muy largo, pero que todavía guardan rencor entre ellos y se lanzan indirectas, ataques, se dejan de hablar, se manifiestan malos entendidos, críticas. En otras palabras, hay resentimiento, hay rencilla, hay rencores. Y hermanos amados, ¿por qué le toco este punto? Porque si no guarda su corazón y si no aprende a perdonar como el Señor Jesús nos ha ordenado, entonces ese será el móvil para entregar a su pariente. El móvil, la causa, porque entregar, dice el 16, seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes y amigos. Entregar, hermanitos, eso conlleva varios factores para que se lleve a cabo. ¿Qué es entregar? Si alguien se preguntara, ¿qué es entregar? O que nos van a entregar, o que uno va a entregar. Entregar, primeramente, hermanitos, nace de lo más sencillo. Por ejemplo, hermanitos, del pensamiento y del corazón. ¿Se acuerda usted de Judas Iscariote? Sin que el Señor Jesús le haya hecho algo para que Judas guardara rencor o resentimiento, todo comenzó en su mente y en su corazón, ya que la palabra de Dios dice que el mismo diablo ya había puesto en su corazón entregar al Señor Jesús, y habla de la intervención del mismo diablo. Y luego dice que ya el enemigo, cuando el Señor Jesús le dio un bocado de pan esa misma noche de la Santa Cena, entonces entró en él Satanás. Y ahora, ¿qué sucedió? Ya había negociado, pero ahora ya estaba listo para entregar al Señor Jesús. Bueno, ese es un proceso espiritual, pero desde lo más sencillo, hermanitos, cuando uno guarda rencor, es muy posible que entregue a la persona involucrada. O sea, no se comienza sino más de que le ama, de que tiene pues afecto, amor fraterno hacia la persona, y un día todo cambia y de repente ya obró el enemigo. No, todo comienza, hermanitos, desde lo más sutil. Una diferencia, rencilla, malentendido, algún roce que deja inconformidad, y ahora de eso claro que sí se podría aprovechar el enemigo. Pero ahora ya tiene uno algo contra otro, y eso es lo que dice la palabra, que nos perdonemos unos a otros si hay algo contra el hermano, o el hermano tiene algo contra uno. Si tu prójimo tiene algo contra ti, es lo que dice también el libro de Mateo, el Señor Jesús lo dijo, hermanitos. Y de ahí, eso que se queda sembrado, esa pequeña semilla de rencor, rencilla, resentimiento, que se puede volver odio,
Eso es lo que lo va a mover para entregar. Y entregar lleva varios factores, le había mencionado. Empieza con inconformidad, con rencilla, resentimiento, y luego se vuelve denuncia, se vuelve acusación. Uno acusa, ese me hizo, ella me hizo, este me hizo. Una acusación que se vuelve al mismo tiempo denuncia. Lo está denunciando, lo está acusando. Y acusar y denunciar es, hermanitos, como en lo terrenal. Se acusa, se denuncia y se procede al arresto de parte de la autoridad porque hay una denuncia. Y hermanos amados, así se denuncian, acusan y entregan unos a otros por lo que hay en el corazón. Por eso, guarde su corazoncito, hermanitos, para que esto no se cumpla en la vida de usted. Si a usted tal vez lo van a entregar o lo van a aborrecer, pero usted es un hijo de Dios. El Señor Jesús también fue entregado. La Biblia habla de la noche en que fue entregado. Ahora, 17. Seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Por ser cristiano, esto va a desatar, va a detonar muchas cosas. Odio hacia uno por causa de Cristo, por venir al culto, por venir al templo. Aunque uno actúe rectamente con los demás y no le transgreda sus derechos a los demás, pero por causa de Cristo uno será odiado. 18. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. O sea, usted no se perderá. Y luego dice 19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Tenga paciencia. Y se ha visto en Mateo 24, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que, mis hermanitos, persevere. Tenga paciencia. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Muy bien. Amén. Con la ayuda del Señor, hermanos amados, vemos la segunda parte de este pasaje el día de mañana, desde el verso 20 al 24. Y hermanitos amados, estése atento y tenga, hermanitos, en su corazón la palabra de Dios. No se le olvide de estas señales que nos muestran que ya el tiempo está cerca. Amén. Oramos al Señor. Padre Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos en tus manos. Guarda a mis hermanitos. Hay señales, Señor, en el cielo, en la tierra, espirituales, engaños de los falsos profetas. Señor Dios, las señales en la tierra, hambres, guerras, terremotos, pestes, señales en el cielo, pero también esta señal, persecución desde lo más íntimo, en lo familiar, Señor. Padres entregarán a sus hijos, hermanos, parientes y amigos entregarán por causa de tu palabra, por causa de tu nombre. Ayuda a mis hermanitos. Si ellos van a ser perseguidos, dice tu palabra, que con su paciencia ganarán sus almas. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero mis hermanitos, no sean los que entreguen, los que denuncien, los que aborrezcan. Más bien, si van a ser aborrecidos por tu nombre, hágase así tu voluntad. Y es necesario que todo esto acontezca. Gracias, Señor. Mis hermanitos están en tus manos. Guárdalos, Señor. Ellos sean fortalecidos con tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Le esperamos mañana a las 5 si la trompeta no ha sonado. Amén.